competencias. Hay un poco de sonido de fondo. Yo no sé si hay alguien que tiene el micrófono. Gracias. En primer lugar, queremos agradecer sin duda a lo que es Microsoft por habernos invitado al webinar del channel, en especial a Miguel Ángel Albertos de la Mata y a ti, Iván, de la mano de Emilio, ¿vale? Porque así podemos actualizaros de las actividades, todo el tipo de relaciones institucionales, programas que estamos llevando a cabo para concienciar a todos los usuarios y sobre todo de los riesgos a los cuales se enfrentan por los delitos de propiedad, ¿no?, intelectual. Yo soy Andrés Pi. En la imagen es el que sale así con los puños un poco de forma divertida y con gafas, que después de una breve introducción que voy a hacer de lo que es la BSA y que hacemos desde el Comité Español, al cual represento, pues introduciré a Carlos Pérez, que es abogado, socio y responsable de lo que es IT en Écija Abogados, que principalmente os va a poner al día de los riesgos de infracción por los derechos de autor. Y luego, a continuación, pues entrarán nuestros colegas desde Estados Unidos. Agradecerles el que estén ahora presentes. Con el cambio de horario a estas horas es de agradecer tanto a Nico Jamarillo, que es el manager de Global Operations, y Joca Teixeiras, que es director y VP de servicios, ambos de la BSA, que nos actualizarán con los programas y el rumbo de la BSA a nivel mundial y en la actualidad, y también con algún ejemplo a nivel español. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si lo podemos ver en condiciones. ¿Lo podéis ver en condiciones? Perfectamente. Perfecto, pues muy bien. ¿Qué es la BSA, Software Alliance? Bueno, es una organización mundial que en la actualidad opera en más de 60 países, tiene la sede en Washington, D.C., y lo que hace es defender la industria del software ante principalmente diferentes gobiernos, y lo que hace es fomentar el uso del software legal y ayuda, sostiene y sobre todo fomenta políticas públicas que estimulen el buen uso del software, la innovación tecnológica y el crecimiento de lo que es la economía digital, ¿no? El objetivo de la BSA es, lógicamente que todas las empresas pues utilicen software legal. Este es el último objetivo que tenemos desde la BSA. Todos los miembros lo que estamos intentando hacer es alcanzar, podríamos decir, una meta, podríamos decir que con solo métodos educativos e informativos, creando conciencia, pues consigamos que todos los usuarios trabajen con software legal. Por desgracia, eso no es exclusivamente la única manera, porque todavía existen un buen número de empresas y usuarios que trabajan con software ilegal. Y solo un dato, el informe que tenemos de IDC, que es una consultora que nos provee con datos de piratería a nivel mundial a través de lo que es la BSA, en el 2018 indicó que todavía estábamos a un 42% de ratio de piratería a nivel nacional, ¿no? Con lo cual es todavía un ratio bastante alto, ¿no? Y entonces, nosotros, desde lo que es la BSA, tenemos diferentes soluciones para intentar, evidentemente, conseguir que exista esta concienciación y esta educación. ¿Qué hacemos al respecto? Pues informar a las empresas de los riesgos que conlleva el uso de software pues pirata, evidentemente animarlas y fomentar lo que es el uso de software legal, y ponemos pues las mejores prácticas a través de lo que es, por ejemplo, gestión de activos. ¿Qué hacemos a nivel mediático? Pues desde entrevistas, desde diferentes campañas que hemos hecho a nivel nacional, desde lanzamientos de portales de lo que es la BSA, desde encuestas para saber cuáles son las tendencias de los usuarios, desde diferentes notas de prensa, estamos haciendo pues campañas de concienciación y educación dentro de lo que es el mercado. También hacemos servicios de compliance, ¿vale? Que están vinculados, pues el último que hemos lanzado es una certificación a través de lo que es la BSA Verafirm, con acreditación de gestión de activos, que luego mis colegas más adelante comentarán
más contenido al respecto, pero incluso hemos lanzado nosotros un portal recientemente, hace unos meses atrás, donde no solo hablamos de lo que son los beneficios de tener una gestión de activos vinculado a lo que es de la BSA y evidentemente las soluciones Verafin, pero sí, también todo lo que significa el mundo cloud, todo lo que significa la ciberseguridad, cara a concienciar al máximo todo lo que son los diferentes usuarios. Por desgracia, también tenemos que hacer acciones legales. Lo que hacemos es rastrear infracciones y emprender acciones legales para intentarlas detener. Esta es una estrategia que normalmente lo que hacemos es con lo que llamamos registros o acciones civiles, donde sin que los usuarios o las empresas lo pueden saber, pues tenemos un registro civil. Esto en la actualidad solo lo hacemos para ciertos miembros de lo que es la BSA a nivel nacional. Importante, dentro de las ofertas que ya he comentado que tenemos, ¿vale? Los beneficios, ¿cuáles son los beneficios? Sin duda, no solo queremos conseguir que todos los usuarios estén y utilicen el software de la forma más segura y más correcta, sino que además todas estas buenas prácticas nos consigan llevar a tener más clientes, ¿no? Y la BSA también tiene un objetivo claro para toda la industria de lo que es el software, que es conseguir una mayor facturación y un mayor beneficio. Y al mismo tiempo, uno de los objetivos clave de lo que es la BSA es proteger y salvaguardar la marca de todo lo que son sus diferentes miembros a nivel internacional. Con esta pequeña introducción, que más o menos ha cubierto el tiempo previsto, daré paso a Carlos, que empezará su presentación. Carlos. Muchas gracias. Andrés, si no te importa, casi preferiría compartir mi presentación. Más que nada porque es que le acabo de hacer un par de correcciones, que he visto un par de errores tipográficos. O sea que si quieres, déjame que comparta la mía. A ver, un segundo. Un segundo. Voy a ver si puedo... Un momento. Vamos a ver. Vale. ¿Podéis ver la presentación en pantalla? Hola, ¿podéis ver la presentación en pantalla? No, aún no. No. Un segundo. Un segundo. Estoy intentando localizarla. Un segundito. Carlos, ¿puedes? Vale, si no... Espera, es que debería... Estoy dándole la función de compartir pantalla, pero no me selecciona Un segundo. Vamos a ver. Enseguida lo conecto, Un segundito. Pero no entiendo por qué no me deja ir. Bueno, si quieres comparte la tuya, ¿vale? Y Andrés, y si acaso ya te digo exacto, a qué presentación, a qué slide vamos. Volvemos a compartir. ¿Lo podéis ver? Espero que sí. Sí. Sí, perfecto. Vale, pues pasamos a la siguiente slide. La siguiente, por favor. ¿La siguiente? Vale. Sí, la siguiente, sí. Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y perdonad por estos pequeños problemas técnicos. Bueno, yo como os ha comentado Andrés, yo, bueno, aparte de ser socio del bufete de Fija, del área de tecnologías de la información, yo llevo siendo abogado de la BSA desde el año 1992. Desde hace ya 28 años, ¿no? Con lo cual, en el tema de la lucha contra la piratería de software aquí en España, las he visto de todos los colores, lo he visto todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el objetivo de hoy es explicaros un poco cuáles son los tipos principales de infracciones y qué tipo de persecución hace BSA. Para que os hagáis una idea, BSA, por lo general, o la fuente principal que tiene de obtención de información sobre empresas que puedan estar utilizando software sin licencia es a través de la página web. En la página web de BSA hay un formulario de denuncias y a través del cual pues, cualquier persona de manera confidencial pues, puede facilitar información sobre empresas que conozca que estén en esta situación. Esto se está reforzando, bueno, se viene reforzando en los últimos tiempos con campañas, digamos, de concienciación y de generación de leads, sobre todo a través de redes sociales y de Facebook.
Y la verdad es que en los últimos años la situación en cuanto al, digamos, el nivel de recepción de denuncias ha sido bastante fuerte. Por lo general, de media, en España veníamos recibiendo sobre unas 300, entre 300, 400 denuncias al año, de las cuales más o menos la mitad acaban en acción legal, pero es que desde que se ha iniciado el refuerzo de campañas en acciones legales, para que os hagáis una idea, el último año, en el 2019, recibimos un total de 1.900 denuncias en todo el año, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad, o sea, son muchísimas, ¿no? Sí que es verdad que la mitad directamente se desestiman porque tienen información que no tiene ningún tipo de solidez, pero claro, la otra mitad sí que generan acciones legales, ¿vale? Y estamos hablando, pues eso, pues de unas 900 acciones legales en un año, que son muchísimas, ¿no? Como os decía Andrés, la gran mayoría de ellas, hay un número aproximado de unas 20 y tantas que se llevan por vía judicial, ¿vale? 25 más o menos al año. Todas las demás se llevan por acción extrajudicial, que es un poco lo que o por carta, que es lo que os explicaremos ahora. Pero bueno, para que os hagáis una idea, las infracciones principales contra la propiedad intelectual del software son reproducir o utilizar programas de ordenador empresariales sin licencia. Y aquí tenemos los dos componentes, ¿no? Porque sobre todo en el mundo tradicional, digamos, la infracción más importante es la de la reproducción, es la de la copia, es el hecho de que una empresa tenga instalados en sus ordenadores programas sin la correspondiente licencia, ¿no? Y esto es una cuestión importante, ¿no? Porque muchas veces cuando se hace persecución de este tipo de infracciones, lo que te alegan las empresas que lo tienen de forma pirata, dicen, bueno, lo tengo, pero es que no lo he utilizado. Bueno, eso es totalmente irrelevante. O sea, que sepáis que con la ley en la mano, el simple hecho de tener copiado o instalado un programa sin licencia ya es infracción, ¿vale? Ya supone una infracción que se puede reclamar y contra la que se puede actuar por la vía legal. A esto lo que tenemos que unir, además, es el hecho de que ahora estamos en un entorno en cloud. Y ahí el entorno en cloud, la infracción principal es sobre todo el uso o el acceso a software sin la correspondiente licencia. Y esto ya llevamos tiempo detectando alguna serie de infracciones de varias tipologías, es decir, o sea, digamos, de empresas que lo que hacen es que acceden y declaran o conectan a muchos más usuarios de los que tienen contratados, o incluso hay infracciones de intermediarios, ¿vale? Que vosotros conocéis muy bien, o por ejemplo son los SPLA, que lo que hacen es, bueno, simplemente declararle a Microsoft muchos menos clientes o muchos menos usuarios de los cuales les han dado, digamos, o declaran en cuanto que acceden a los productos de Microsoft, ¿no? Pero bueno, esos son los dos grandes tipos de infracción. Es decir, estamos hablando de la reproducción y del uso sin licencia de programas de ordenador, que se pueden considerar como delito, pero sobre todo lo más importante es que como son infracciones contra la propiedad intelectual del software, que sepáis que los programas de ordenador están protegidos como obras por la ley de propiedad intelectual, y cualquier persona que vulnere los derechos de propiedad intelectual, que reproduzca, que utilice sin licencia, está obligado a indemnizar al fabricante por el valor del software de la totalidad de las copias sin licencia que se detecten, ¿vale? Que se están utilizando o que se han reproducido sin licencia. Entonces, como os decía, BSA los persigue tanto por la vía judicial como por la vía extrajudicial, pero sí es verdad que en la actualidad Microsoft, a través de la BSA, solo realiza acciones por la vía extrajudicial, por la vía de carta que os explicaré, y no realiza acciones por vía judicial. Si pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente slide, los tipos principales de infracción, ¿cuáles son? Pues eso, lo que os decía, instalar o utilizar copias sin licencia en los programas para gestionar la actividad, acceder o utilizar de forma no autorizada a copias de programas de ordenador en entornos en cloud, facilitar el acceso de forma no autorizada a programas en un entorno cloud a terceros, ¿vale? O realizar acciones, digamos, de exportación o almacenamiento de copias de programas destinadas para su reproducción. Esto tiene que ver con lo que se conoce sobre todo con las copias instalables, es decir, lo que nos encontramos en muchas de las inspecciones judiciales que hacemos para BSA es que los infractores lo que tienen es la copia sin licencia en uso y además también tienen, digamos, la copia instalable desde la cual se hace la reproducción sin licencia. Esa copia instalable también computa como infracción, es decir, también está sujeta a indemnización. ¿Vale? Con lo cual, muchas veces, por el mismo programa, se les puede reclamar el doble del importe, pero no porque le apliques una doble valoración, sino porque tienen dos copias ilegales, ¿vale? La que utilizan más la instalable, ¿vale? Y eso es un poco lo que nos encontramos
en las acciones que llevamos a cabo. Y si pasamos a la siguiente presentación, el siguiente slide, claro, ¿cómo se persiguen este tipo de infracciones? ¿Vale? Cuando se va por la vía judicial, como os decía Andrés, lo que se hace, la ley española permite realizar inspecciones, incluso en sede civil, ¿vale? Inspecciones por sorpresa, sin previo aviso. Y tiene su lógica que así sea, ¿no? Porque evidentemente si una empresa infractora sabe que se está iniciando una acción judicial contra su empresa, ¿qué es lo primero que hará? Pues borrar todo el software pirata. Con lo cual tiene el factor sorpresa aquí es esencial. Y eso, bueno, lo venimos consiguiendo de manera habitual desde hace décadas en España. Es decir, los juzgados, ahora los juzgados competentes son los juzgados de lo mercantil y en toda España nos conceden inspecciones y registros sin previo aviso. Y lo que se hace es que cuando te conceden este registro, pues tú te presentas por sorpresa con la comisión judicial, con peritos, y se hace una inspección de todos los ordenadores, un inventario de todos los programas que están instalados y luego se compara con las licencias que tienen contratada esa empresa. Todo el gap, es decir, todo aquello que no tenga licencia, es infracción. Y sobre eso se puede reclamar la indemnización correspondiente por el valor de mercado de esos programas, ¿no? Con lo cual, aquí el objetivo es, o lo que se persigue, o lo que se quiere es, o lo que se quiere obtener después de un registro de esta naturaleza, es doble. Es que el infractor regularice la situación, ¿vale? Y que compre el máximo de licencias posibles conforme a sus necesidades y, sobre todo, también que a esa regularización se añada una indemnización, ¿vale? Por los usos o por las infracciones que se hayan detectado. Y esta indemnización tiene sentido, ¿vale? Tiene que ser una indemnización, digamos, no puede ser simbólica, tiene que ser una indemnización sustancial por dos motivos, ¿vale? Primero, porque si se aceptaran indemnizaciones simbólicas realmente, entonces aquí no compraría software nadie y todo el mundo estaría esperando a que les pilláramos porque en total les saldría casi gratis. Y segundo, porque evidentemente lo que tiene que haber es una compensación equitativa para la infracción en la que haya incurrido la empresa que haya estado utilizando o que tenga estos programas sin licencia, porque la regularización, la compra la tendría que haber hecho ya, ¿vale? Con lo cual esto entra de la lógica de lo que permite la normativa de propiedad intelectual. Ahora bien, lo que sí es cierto, y esto es algo que se les explica a todas las empresas contra las cuales se actúa, es que con estas indemnizaciones no se persigue un ánimo de lucro. En las acciones que hace BSA, estas indemnizaciones revierten a la BSA, no revierten a los fabricantes, y BSA reinvierte estas indemnizaciones en acciones que permitan reducir el nivel de piratería, en más acciones legales, en acciones de concienciación, bueno, en financiar muchas de las cosas que luego veréis y que os explicarán pues Yokai y Nico, ¿no? Aparte de, evidentemente, que también sirven para cubrir los costes de todos estos litigios, porque como ya os imaginaréis, pues litigar no es precisamente barato, ¿no? Lo cual ese es el objetivo que se persigue. Es decir, que con la regularización, evidentemente, las empresas compren software, que estén en una situación legal, que es lo que tienen que estar, y con las indemnizaciones no es ganar dinero, sino financiar todas estas acciones y fomentar y financiar acciones que reduzcan la piratería, ¿vale? Sobre todo, lo que nunca se persigue es que la empresa investigada cierre. ¿Vale? Es decir, o sea, que el objetivo no es nunca cerrar ninguna empresa, sino que las empresas sigan funcionando, pero que sigan funcionando de manera legal, ¿vale? De manera que se intenta llegar a acuerdos razonables, o sea, de manera que a las empresas les llegue el mensaje, es decir, que con la indemnización realmente, con perdón, y lo digo así de sincero, les escueza para que no vuelvan nunca más a incurrir en este tipo de infracciones. Y, sobre todo, lo que nunca se persigue es a usuarios domésticos, ¿vale? Esto de lo que estamos hablando es software empresarial, con lo cual las acciones siempre son, digamos, en el entorno de empresas. Si pasamos a la transparencia siguiente, lo que veréis aquí es básicamente cuáles son estos objetivos, ¿vale? Cuando se va por la vía judicial, que como os decía en estos momentos no es el caso de Microsoft, eso lo hacen otros fabricantes de la BSA, pues se hace o bien a través de una figura que se conocen como medidas cautelares, que permiten pedir estas diligencias previas por sorpresa, pero también hay otras maneras de hacerlo, de tener estos registros por sorpresa, a través de mecanismos que se conocen como aseguramiento de la prueba o prueba anticipada, ¿no? Pero, bueno, tenemos estos tres recursos judiciales para conseguir estos registros por sorpresa y el objetivo del registro es, lo que os decía, es hacer un inventario del software de los fabricantes que actúan como demandantes y compararlo con las licencias existentes para ver cuál es la diferencia y cuál es el volumen de infracción. Y lo que es muy importante, en este tipo de registros no necesitamos incautarnos de nada. O
sea, no nos tenemos ni que llevar ordenadores, no nos tenemos que llevar material, nada. Simplemente se revisan los ordenadores, se hace un inventario del software, se firman los documentos del juzgado y adiós. Y no hace falta, es relativamente poco intrusivo, a pesar de ser un registro por sorpresa. Y en el caso de las acciones extrajudiciales, que son la gran mayoría, ¿vale? En este caso, lo que se envía son cartas por correo certificado, o en algunos casos incluso por burofax, se les envían a los presuntos infractores y en esa carta lo que se suministra es la información que disponemos sobre la infracción que presuntamente está cometiendo esta empresa. En algunos casos se le pide a la empresa que se haga una auditoría y sobre esa auditoría se trabaja para intentar llegar a un acuerdo, pero en muchos otros casos, como la información ya está muy contrastada y es muy fiable, directamente lo que hacemos es negociar un acuerdo con la empresa infractora. Y aquí el objetivo es el mismo. El objetivo aquí principal es que la empresa se regularice y también, en la medida de lo posible, que sufrague una indemnización con el mismo objetivo anterior. Es decir, el objetivo es el mismo que los registros. Es decir, que la empresa, con perdón, les cueza un poco, que nunca más se le ocurra volver a piratear y que esas indemnizaciones pues, también sirvan pues, para sufragar todas estas acciones que realiza la BSA. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, perdona, esta era mi última transparencia. Yo a partir de ahí le pasaré la palabra a Joka y a Nico, pero a modo de resumen lo que os diré es esto, es decir, que el objetivo de las acciones que hace la BSA es sobre todo, principalmente y primordialmente, perseguir la reducción de los niveles de uso de software sin licencia y sobre todo que las indemnizaciones que se negocien sean razonables pero con el suficientemente efecto en las empresas y que permitan pues continuar realizando este tipo de acciones. Y a partir de ahí les paso la palabra a Nico y a Joka. Joka, Nico, adelante, todo vuestro. Perfecto, Carlos, gracias. Buen día. Bueno, yo soy Joka Teixeira, yo soy el director de License Compliance Services. Estoy basado en Washington, D.C. Tengo también la llamada Nico Jaramillo que se va a presentar. El tema que voy a tratar con ustedes es complementar a lo que explicó Carlos. La BSA hace un tiempo ha también lanzado otros tipos de servicios que complementan esta parte que comentó Carlos. Entonces, si pasamos a al próximo slide. Aquí tenemos un resumen de los tipos de servicios que hoy ofrecemos mundialmente. Antes de entrar en una acción judicial, siempre damos la oportunidad al cliente, a la empresa infractora, de tratar de hacer algún tipo de acuerdo. Nuestro trabajo es raramente es enforcement, o sea, es mucho más un trabajo consultivo de tratar de entender cuál es el tema con esta parte que hoy está infringiendo utilizando un software ilegal o una versión ilegal del software. Entre los tipos de servicios que tenemos, lo que buscamos, el objetivo es a la parte de Customer Acquisition, Customer Retention, Pre-Legal y las campañas educacionales. En la parte de Customer Acquisition, antes de esto, todos estos trabajos es muy complementar y alineado con la estrategia de Microsoft. Yo trabajé en Microsoft por 15 años antes de me juntar a BSA. Hace 2 años que trabajo en esta compañía y en Microsoft yo dirigía toda esta parte que toca a License Compliance. Dirigía el team de License Compliance y License y Contract Compliance en Américas. Teníamos varias charlas al respecto de este tema. Entonces, una de las cosas que sabemos que Microsoft ha buscado y otros clientes han buscado también es tratar de añadir a la base de clientes nuevas personas, nuevas empresas. Este servicio está direccionado a buscar estos clientes en lo que llamamos white space, otros llaman greenfield. Son los usuarios que
Microsoft no conoce o ha tocado hace mucho tiempo y ya caen en una situación de gray zone o dark, como la compañía muchas veces lo llaman. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en contacto con estas compañías a través de cartas y llamadas por teléfono. Y buscando, dándoles la información o el mensaje que es importante que validen el número de software que tienen, cuál es el gap que pueden poseer en este momento y, y tratando de buscar una solución. Es interesante también que hemos hecho este servicio para buscar clientes que están en versiones anteriores de software y que no han tomado la decisión de moverse. Y también, claro, tratar de encorajar a esta gente, animarles a hacer, cuando traten de hacer esta decisión de tornarse legal, de transformar su ambiente en un ambiente cloud, en subscription. Esta es una acción muy, muy simpática, es bastante interesante. Hemos hecho eso en varias partes del mundo. Hoy trabajamos bastante específicamente con Microsoft en Brasil, en Asia. Y este es el tipo de servicio que hoy la compañía ha utilizado bastante. La otra parte es Customer Retention, o sea, hemos por varias encuestas que tenemos hechos, sabemos que el cliente que hizo su transformación, pero todavía no ha removido el software que está ilegal en sus máquinas, lo sigue utilizando. Está ahí en su ordenadora, el software, y es más fácil, ¿no? Entonces, aunque tengan comprado la licencia por Office 365 o que tengan hecho la decisión de transformar por una suscripción, si no la utilizan, no ven valor. Después de 3 meses o 6 meses, en algunos casos, ellos simplemente ya dejan de pagar y siguen utilizando el software ilegal. Nuestro trabajo entonces es llamar a estas compañías, tratar de entender cuál es la dificultad que están viviendo, por qué no utilizan el software que han comprado, las licencias que han comprado, y tratar de ayudarles a través del canal de Microsoft que va a buscar a esta empresa y ayudarles a o hacer la configuración correcta o instalación del software o darles un poco más de información. Es bastante interesante que este servicio produce insights para Microsoft y claro, para los otros miembros de BSA. Una cosa que hemos visto aquí con este tipo de servicio es que los clientes en general, en su gran mayoría, responden a nuestra llamada. O sea, cuando ven una llamada de BSA o una carta, corren a contestar, quieren saber qué pasó, porque ya están regulares y cuál es el tema ahí. Entonces, es simplemente una llamada de cortesía para ayudarles claro, utilizar el software que han comprado. La parte pre-legal, este servicio es ya cuando el cliente sabe que está en situación ilegal, no quiere tomar la decisión de comprar las licencias que debería, y ahí estamos en una situación que no se mueve. Antes de enviar, y este es un servicio que Microsoft ya no utiliza la parte de enforcement, pero ha utilizado bastante que es antes de moverse a una acción judicial, trata de darle una última chance. Vamos a discutir eso, cuáles son los riesgos. Tratamos primero, antes, tratamos de entender cuál es el caso. O sea, buscamos toda la historia del caso, esta escalación, por qué llegamos a este punto,
y buscamos a los directores de esta compañía para una conversa bastante directa. O sea, ¿cuáles son los riesgos? Todo este tema que explicó Carlos es expuesto a esta compañía, los riesgos legales, financieros, los impactos que van a tener en términos de imagen. O sea, darles esta opción antes de seguir con una acción judicial. Este no es la mayoría de los casos que tenemos, pero hemos visto bastante veces. Cuando este tipo de servicio complementar empezó con la BSA, este fue el primero que tuvimos. El mensaje es bastante firme, pero el servicio es bastante flexible. Recién utilizamos un tipo de servicio ahí en España que Nico va a comentar un poco más, con resultados bastante interesantes, pero está más direccionado a la parte de Customer Acquisition y Customer Retention que la parte pre-legal. Todas esas campañas son interesantes de ver sus resultados, pero nuevamente es importante darles la visibilidad que esto es muy, muy customizado. Selecciona las compañías llamadas SME o SMB. Hay casos donde tratamos con compañías un poco más grandes, pero por el tipo de servicios somos más efectivos con volumen, con compañías más pequeñas. Y en partnership con Carlos en la región o con el representante de BCA en la región, tratamos de convertir estas infracciones en revenue o en compras para Microsoft o para el miembro que tenga este tipo de servicio con nosotros. Educational Campaigns. Este es muy interesante también. Es bastante... son los mensajes que la compañía quiere mandar al mercado, pero no quiere utilizar su brand. Algunas compañías tienen esta estrategia de ser un poco más independiente, que el mensaje llegue un poco más independiente de su brand o de su marca registrada al mercado. Entonces, BSA tiene este tipo de servicio donde hace campañas de PR, con press releases, con los periódicos locales, con los canales de comunicación, con social media. Y aquí el mensaje es bastante customizado de acuerdo con lo que quiere este miembro, que quiere Microsoft en este caso, alineado con su estrategia. Tuvimos varias campañas de cybersecurity, bastante interesantes. Otras sobre el tipo de licenciamiento que está disponible a cierto tipo de mercado. Por ejemplo, tuvimos una que era, supimos que clientes o estudiantes, de verdad, no clientes, pero estudiantes utilizaban versiones ilegales de algunos software y cuando estas licencias les eran ofrecidas gratis. Entonces, ¿por qué exponerse a este tipo de riesgo de backdoors, malwares, cyberattacks cuando esta licencia está disponible? Esta campaña bastante simpática, bastante informativa, llegó a los estudiantes y a las universidades informándoles que para aquel cliente específico, para aquella compañía específica para la cual estábamos trabajando, tenía este software free. O sea, podían simplemente acceder al sitio, bajar este software, instalar sus licencias, tenía esta versión actualizada y libre de cualquier riesgo. Entonces, este es el tipo de campaña que es muy interesante, que Microsoft ha buscado también utilizar. Finalmente tenemos un programa de certificación para partners. Este programa es no solamente para partners, para cualquier compañía que quiera certificarse en el programa SAM, Software Asset Management. Voy a hablar un poco de esto más adelante, pero aquí
paso la palabra a Nico Jaramillo, que va a tratar de explicar un poco más sobre cómo funcionamos operativamente el mundo y también cuáles son los tipos de operaciones que ejecutamos, que pudimos ejecutar en España hace algún par de meses. Nico. Perfecto, muchísimas gracias, Joka. Sí, primero que todo les quiero agradecer por la invitación. Como dijo Joka y Carlos también al principio, mi nombre es Nicolás Jaramillo y yo soy en verdad el gerente de operaciones globales de License Compliance Services como parte de BSA. Y me concentro en verdad es en determinar exactamente cuál es el modelo apropiado para el miembro con el que vamos a estar trabajando, ¿cierto? Y cuál es el mensaje, ¿cierto? Que debemos dirigir a estas empresas de parte del miembro con el que estemos trabajando. Y como dijo Joka, eso incluye esa customización de ese proceso y también de ese mensaje para que alinee con la estrategia del miembro, ¿no? Entonces, si pasamos al próximo slide, lo que quiero hacer es hablar un poco sobre un piloto que hicimos en España específicamente, que concluyó en marzo de este año. Fue un piloto de 6 meses con uno de nuestros miembros y voy a hablar más sobre el proceso y sobre el modelo en particular, pero este proyecto fue fue un mensaje muy único, fue un toque muy leve, ¿cierto? Fue educacional y en verdad que fue más que todo para poder concentrarnos en que entendieran los riesgos a las compañías con las que estábamos contactando, ¿cierto? Hablando sobre los resultados del proyecto en general, ¿cierto? Generamos $530,000 en compras durante estos 6 meses, ¿cierto? En verdad fueron cerca de 5 meses porque empezamos a enviar cartas y hacer las llamadas y el seguimiento empezando en noviembre, ¿cierto? Y como ven ahí también transcurrió el plazo de diciembre y enero, donde es un poco más difícil llegar en contacto con esas empresas. Pero esos $530,000 generaron un retorno de más o menos de 6 a 10x a lo que viene de la inversión del miembro y tuvimos una conversión de 18%. ¿Cierto? Eso quiere decir que 18% de las compañías que contactamos ejecutaron una compra o renovaron la suscripción, ¿cierto? De las licencias. Adicionalmente, el promedio fue de $4,000 por compra, ¿cierto? Que es un monto importante, especialmente porque este miembro tiene un licenciamiento parecido al de Microsoft, ¿cierto? Que son licencias de bajo costo, ¿cierto? Pero el volumen es alto, ¿no? Entonces, en este caso, este piloto es comparable con lo que nosotros hemos visto y la clase de proyectos que hemos ejecutado para Microsoft, sea en Asia o en Latinoamérica, ¿no? Que es un modelo de alto volumen, ¿cierto? Pero de productos de bajo costo en general. Cuando viene al insight, ¿cierto? Al conocimiento y en verdad entender cómo fue que se ejecutó el programa, nosotros tuvimos un promedio de 9.5 eventos por caso, ¿cierto? Eso quiere decir que fueron o llamadas, emails, reuniones, ¿cierto? Sean que nosotros hicimos esas llamadas y mandamos esos emails, incluyendo las cartas también que mencionamos antes, o que ellos nos contactaron a nosotros, ¿no? En el gráfico que ven ahí en el centro de la pantalla, ¿cierto? Cerca de 80% de esas comunicaciones, esos eventos, fueron llamadas que nosotros hicimos hacia estos clientes, ¿no? Entonces, lo importante sobre esa información es que, junto con el CPE que ven ahí a la derecha, ¿cierto? El mensaje que nosotros estamos enviando ha sido bien recibido por las compañías con las que estamos hablando, ¿cierto? Ellos entienden que esto ha sido un contacto para informarles y para ayudarles a que entiendan cuál es su situación cuando viene el licenciamiento y que los riesgos asociados con tener un gap, ¿cierto? Pueden ser serios, ¿no? Adicionalmente les ayudamos y tenemos varios productos y varios métodos en los que podemos comunicar esa información y ellos pueden adquirir información sobre cómo poder hacer ese assessment internamente y determinar si tienen alguna clase de gap
¿cierto? O cómo proceder de ahí en adelante, ¿no? Entonces, obviamente el usar la marca de BSA, ¿cierto? Durante este proceso, en verdad que ayuda a poder inmediatamente tener credibilidad con el cliente, entender exactamente por qué es que estamos contactándolos, ¿cierto? Y que esto es algo que en verdad tiene importancia porque puede tener ciertas... puede haber un seguimiento del proceso, sea judicial o sea, ¿cierto? Ya de una auditoría, etcétera. Pero en general, lo que nosotros vimos fue que los contactos, el mensaje, ¿cierto? Y las conversaciones que se mantuvieron con estos clientes resultaron en un outlook o en una percepción positiva de parte del cliente, ¿cierto? Ya cuando viene a las compras en sí, hay dos pedazos de información muy interesantes aquí, ¿cierto? Uno es que en este proceso, ¿cierto? Ya basado en la estrategia del cliente, nosotros no los dirigimos, ¿cierto? Hacia un canal para que hagan una compra o los dirigimos a una página web para que ejecuten esas compras, ¿cierto? Nosotros fuimos con el mensaje directamente solamente a informarles de los riesgos y del análisis que deben hacer, ¿no? Y aún así, el 56% de las compras fueron suscripciones nuevas. Entonces, lo que esto me dice a mí es que en España, cuando esta clase de mensajes se dirige al mercado, ¿cierto? Hay más de la mitad de las compras son licencias de las cuales el miembro no tenía ningún registro. Entonces, esto me dice que hay necesidad de esta clase de mensaje para que estas empresas ejecuten ese proceso de entender si tienen un gap y la mayoría de las veces identifican un gap, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me dice que aquí hay espacio y hay la necesidad de esta clase de mensaje, ¿cierto? Para poder dirigir estas compañías a una compra. Ya después, también analizamos un poco el método de los cuales ejecutaron esa compra y como mencioné, nosotros no les especificamos de la forma que deben hacer esa compra. Es algo que podemos hacer, ¿cierto? Pero en este caso en particular con este miembro no lo hicimos, ¿no? Entonces, y el promedio de compras que se ejecutaron por el canal del Internet fueron de cerca de 60% y eso es exactamente lo que vemos con este miembro en cuestión de compras globalmente, ¿sí? Ya si esto es, y voy a hablar un poco más sobre el modelo, ¿cierto? Que tiene que ver con los canales en particular, pero en otras partes del mundo, cuando hemos ejecutado este proceso ya dirigido y trabajando directamente con los canales, este porcentaje es muy diferente, ¿cierto? Y esas compras que se ejecutan con el canal van incrementando de una forma importante, ¿no? Bueno, si seguimos al próximo slide, voy a hablar un poco más sobre el modelo en sí que seguimos, ¿cierto? Y este es un modelo único en el sentido de que nosotros estamos trabajando aquí y estamos juntando a las tres partes, ¿cierto? O sea, el BSA, el canal en sí, ¿cierto? Y el miembro, en este caso Microsoft, ¿no? Y este modelo lo ejecutamos en Brasil en este minuto, lo llevamos ejecutando ya 4 años, ¿cierto? Entonces, uno de los modelos más maduros que tenemos. Y en ese sentido, lo importante es que aquí todos benefician, ¿cierto? El canal en sí, la responsabilidad del canal es de darnos, por ejemplo, los leads, ¿cierto? Los contactos de esas empresas, identificar cuáles son esos gray space, ¿cierto? Esas compañías de las cuales ustedes de pronto tienen conocimiento, pero no han tenido un contacto reciente o no han tenido en verdad tracción con estos clientes, ¿cierto? Y de pronto es beneficiario que escuchen este mensaje de parte de DSA. Entonces, esos leads vienen de parte del canal. En cuestión del miembro, el miembro en sí está ayudando con la estrategia, ¿cierto? La dirección en cuestión de cuál es el mensaje que se le puede dirigir al cliente, ¿cierto? Y entender un poco más cuáles son los beneficios también en cuestión de ese mensaje que queremos asegurarnos de que este proyecto genere, ¿cierto? Siendo... Cuando viene a qué clase de mensaje, si es un mensaje más fuerte, ¿cierto? Más dirigido a los riesgos, o si es un mensaje que puede ser un poco más suave y dirigido a las oportunidades, ¿cierto? Que pueden ver o que pueden tener estas empresas si
hacen este análisis y entienden exactamente si tienen un gap o no, ¿cierto? Y de parte de BSA, nosotros estamos haciendo obviamente la ejecución del proyecto en sí, pero a la misma vez también estamos adquiriendo data y estamos adquiriendo información sobre si el mensaje está funcionando o no, ¿cierto? Cómo están reaccionando los clientes, si estamos viendo que hay un gap o no. Entonces es un poco de entender, ¿sí? Si cómo de listos o cómo de preparados o cuántas licencias tienen estos clientes, ¿sí? Adicionalmente, y a lo que habló un poco Carlos, nuestra presencia en España, ya muchísimos años, la reputación que tenemos y los programas que seguimos ejecutando que tienen que ver con relaciones públicas y también el programa de enforcement, ¿cierto? Ya del Poder Judicial, también nos ayuda a ser más efectivos en dirigir este mensaje, ¿cierto? Esa reputación y ese conocimiento de estas empresas en España de nosotros fueron críticos en poder generar la clase de resultados que vieron en el slide pasado, ¿no? Entonces, esto es una forma de poder en verdad usar también mucho de ese trabajo que hemos estado haciendo los últimos 30 años en España, ¿sí? Porque esto ya estamos en el punto en que la marca de BSA ya se puede convertir en esa credibilidad que tienen las compañías cuando nosotros las llamamos y empezamos esa comunicación y esa conversación con ellos. Y como ven, esos 9.5 eventos también nos cuentan de que ellos también nos están llamando y están hablando con nosotros, ¿cierto? Y entienden de que esto es una conversación de la cual ellos le deben poner cuidado y vale la pena también dedicarle el tiempo a ese análisis interno, ¿sí? Bueno, si pasamos al próximo slide, les quiero hablar un poco más sobre el proceso, ¿cierto? Y los diferentes métodos en los cuales nosotros nos comunicamos no solamente con los clientes, pero también con el miembro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rhythm of business, pongámoslo así, ¿cierto? Durante estos proyectos y estos pilotos, ¿no? Que ejecutamos. Entonces, lo primero y lo crítico es que este es un proceso que fue diseñado específicamente para Europa. Entonces, el proceso es GDPR compliant de principio a fin y tenemos varias formas de poder llegar a adquirir ese consent, ¿cierto? Ese consentimiento de parte del cliente para asegurarnos de que nosotros podemos guardar la data de ellos y tenemos los procesos para poder proteger esa data, ¿no? Entonces, desde un principio se hace un análisis de esos leads para entender bien exactamente dónde es que debemos priorizar nuestros esfuerzos, si hace ese contacto por la carta, ya después se adquiere ese consentimiento, sea por nuestro sitio web, ¿cierto? Donde hay información, tenemos una calculadora de riesgo, tenemos también una declaración, ya después de que ellos han hecho su análisis interno de si hay un gap o no. Y aparte de eso, tenemos cerca de 40 diferentes documentos hablando sobre cómo ejecutar, ¿cierto? Ese análisis. Y es dedicado y específicamente para este espacio de SMB, Small and Medium-Sized Businesses, ¿no? Entonces, definitivamente está al nivel donde en verdad ellos pueden ver el beneficio sin dedicarle una cantidad de tiempo o recursos, ¿cierto? Que puede hacer ese análisis un poco más difícil o que puede tomar mucho más tiempo de lo que puede durar ese proyecto en sí, ¿cierto? Lo último que es importante sobre el proceso en sí es que nosotros también estamos capturando mucha data asociada con esos contactos y dándoles ese insight a los miembros para que ustedes también puedan entender un poco más cómo ejecutar esta clase de proyectos en el futuro, pero también cómo está cambiando el mercado, ¿cierto? Cuando viene a recibir esta clase de mensaje, pero a la misma vez cuando viene a el licenciamiento en general, ¿cierto? Después de esta pandemia que estamos viviendo todos ahorita, será muy interesante ver cómo es que cambia, ¿cierto? Sean los procesos o la habilidad o el interés de estas compañías de estar completamente licenciados, ¿no? Y esta data y esta información muy detallada es lo que nos va a ayudar a entender
si hay un cambio y si hay un cambio, exactamente qué significa ese cambio, ¿no? Y bueno, en cuestión a lo que es el Rhythm of Business, eso solamente para hablar un poco sobre que nosotros somos directamente los que estamos manejando la campaña, ¿cierto? Nosotros, pues, las llamadas en sí pueden ser a través de un vendor, por ejemplo, pero nosotros somos en verdad los que estamos en contacto con ustedes y asegurándonos que estamos siguiendo esa misma estrategia basada en lo que determine Microsoft, ¿cierto? Y el canal. Y entonces eso es un toque y un Rhythm of Business semanal, incluso a diario, de vez en cuando, para asegurarnos de que el proyecto en sí está andando de la forma adecuada, ¿no? Bueno, si pasamos al próximo slide, voy a pasar otra vez la palabra a Joka para que hable un poco más sobre el programa de Sam Verifirm, Sí. que puede ser interesante para ustedes también. Gracias, Nico. Ese es el último slide que tenemos. Como les expliqué antes, tenemos también este trabajo de certificación, servicio de certificación que ofrecemos al mercado de manera general. Ese servicio, este SAM Certification, es el único que sigue o que está de acuerdo con la ISO 19770, que trata del tema de SAM. Este servicio es totalmente en línea. Basta acceder a nuestro sitio. Si haz clic ahí, por favor, Andrés, a ver que sí, una vez más, para que tengamos el enderezo web. No, pues, ahí estamos. Entonces el enderezo web está ahí, la dirección web está ahí para que lo vean. Por un tiempo limitado tenemos esta promoción con descuento especial, y esto va a estar disponible por las próximas 3 semanas, o sea, 50% de descuento. Al final de la certificación las personas que reciben esta certificación reciben un sello que pueden adicionar a su perfil en LinkedIn u otras redes sociales. Y muchas compañías hoy están buscando gente con esta capacitación. Entonces, yo creo que es todo lo que tenemos hoy. Estamos abiertos a preguntas o cualquier tema que podamos contestarles. A ver. Bueno, Oh, aparentemente no tenemos ninguna pregunta. ¿hay alguna pregunta? A ver. Todo claro. Muy bien, Todo muchas claro. gracias. Muchas gracias. Perdón. Aquí hay una pregunta de Pepe, dice, ¿la certificación cuando el empleado se va, la empresa la pierde obviamente? Sí, exactamente. Esta es una certificación para la persona, para el profesional, Pepe. Gracias por la pregunta. Muy bien, yo creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, yo igualmente como... Javier tiene una pregunta. Tiene una pregunta. Genial. Yo... vale, tengo una pregunta relacionada con el tema. Dale, Javier. Ese es un tema interesante. No hemos visto esto, claro, en el caso, bueno, hemos buscado saber sobre esto en el caso de España, pero sí hemos visto en otras partes del mundo. Y sí, nuestro BSA tiene un servicio que se llama Internet Takedown.
es un servicio que está disponible para el miembro, donde la compañía BSA busca estos sitios online. Si están, por ejemplo, en una página como Mercado Electrónico o eBay o Amazon, tenemos partnership con estas compañías y retiramos, bajamos estas páginas y claro, buscamos a saber qué está pasando, por qué este software está siendo ofrecido a este precio ridículamente bajo. En general son copias counterfeit o piratas, y ahí es investigar de dónde salen. Pero el tema es que esto es muy, muy complejo. La gente vuelve a poner a abrir estas tiendas y es un trabajo incansable, pero sí existe y lo hacemos. Yo os añado una información, a ver, para que lo tengamos claro. Cualquier licencia que se venda sin autorización del fabricante, es decir, que no sea por el fabricante o por un distribuidor autorizado, por lo general son ilegales, ¿vale? En Europa hay toda una figura que yo creo que ya cada vez está más de capa caída, que era el tema de la reventa de software, el tema de software de segunda mano. Pero para que una empresa pueda vender software de segunda mano, tiene que cumplir dos requisitos. Y es, uno, primero, demostrar que lo que está revendiendo lo ha desinstalado, que eso casi nunca se cumple. Y luego, sobre todo, lo que tiene que hacer es transferir, no, copia a copia, sino en virtud de todo el contrato completo original que haya firmado con el fabricante. Como dice Joka, normalmente, como todos estos requisitos no se cumplen, y sobre todo, como lo principal es que para que una venta de una licencia sea legal se necesita permiso del fabricante, de un distribuidor autorizado, casi todas estas suelen ser ilegales. Pepe tiene una otra pregunta sobre la certificación. Es válida por 2 años, Pepe. Ok. Sí, creo que Rocío comenta también de cómo podemos evitar la piratería con esos mensajes duros. A ver, yo le he contestado ahí un poco en el chat. Entiendo que los mensajes duros es una cosa que nos gustan a todos porque refleja lo que es la infracción en ese sentido, pero es mucho más saludable, podríamos decir, el hacer justamente mensajes amigables y sobre todo constructivos. Desde el entorno que damos a entender a los usuarios y a los clientes nuestros cuáles son los beneficios de utilizar correctamente todo lo que son cualquier dispositivo, cualquier tema de software, cualquier tema de portal, cualquier tema de licencias. Porque en la práctica, lo que hemos visto justamente es que cuando el tema social entra en juego, los interlocutores son muy diversos y acostumbran a dar mensajes muy erróneos. Sí. Pepe, sí, la empresa sí lo puede anunciar. De hecho, una de las preguntas que han hecho, que por lo menos en los portales que se ven en los marketplaces, y como Joka ha dicho, ¿no?, que están estos programas de takedown, comentaros que también hay a veces en este tipo de licencias que se encuentran por parte de Microsoft, bueno, no por parte, sino por parte de usuarios que han hecho uso de esas licencias ilegítimas o, bueno, venta de esas licencias ilegítimas en los portales. Comentaros que muchos de estas licencias no están autorizadas y además, como también ha comentado Carlos, que no están en el canal de venta autorizado. Entonces, al igual que se consideran ilegales, también se pueden conllevar algún problema, porque de hecho estas licencias posiblemente las haya otorgado Microsoft a una situación benéficas del tercer mundo, o a lo mejor son contratos por volumen que se han hecho a otras empresas de cualquier país del mundo, en el cual están aprovechando y revendiendo esas licencias, cosa que es totalmente ilegítimo. La reventa de esas licencias que están dentro de un contrato por volumen, eso lleva unas consecuencias que de hecho es que no tenemos, como compradores no tenemos esa licencia ni hemos hecho la compra desde el canal autorizado.
Entonces, bueno, desde Microsoft y incluso con la BSA, ¿no? Este programa de Takedown se está llevando a cabo con aviso a esos usuarios que se encuentran en esos portales, en esos marketplaces, de retira esos artículos o se pueden llevar, evidentemente, a acciones que pueden ser bueno, pues incómodas, ¿no? Para esa persona o para esos usuarios que están haciendo esas ventas. Es que, de hecho, claro, las licencias por volumen, al igual que licencias por volumen que se venden en los portales, no es el medio. De hecho, no se tienen por qué adquirir esas licencias ni OEM ni licencias por volumen en un marketplace. Normalmente, esas licencias se venden a través de un contrato o las licencias OEM se venden enganchadas a un dispositivo. Como os he comentado antes, una licencia Windows 10 viene enganchada a un dispositivo. No es algo que tú adquieres desde un marketplace como una transacción cualquiera, ¿no? Como si estoy comprándome un pen USB o unos cascos inalámbricos. La idea es que eso es una compra fuera del canal, por lo que se consideraría una compra ilegítima, ¿no? Aquí, Andrés Pi, te reclaman. Perdona, que estaba en mute. Estaba intentando contestar a Antonio. Sí, evidentemente, ya lo he visto. Sí, pone que la indemnización y la regularización son dos conceptos completamente independientes, de forma que la indemnización no conlleva regularización implícita. Sí y no. Deja que intente contestarte. Evidentemente son dos cosas independientes, pero como bien ha dicho Carlos, tenemos que cobrar o tenemos que intentar que los clientes paguen por las dos cosas. Sin duda, lo que estamos enfatizando desde los últimos años desde la BSA es la regularización. Aporta mucho más beneficios, no solo a toda la industria, sino también a lo que es la BSA, independientemente de la manera que ha comentado Carlos, que también a través de lo que son los daños y perjuicios consigamos, evidentemente, poder seguir litigando en los casos que tengamos registros. Pero aunque sean independientes, insistimos a todos los usuarios, evidentemente, que conlleven las dos. Y es más, con los últimos años, la regularización acostumbra a ser más alta que incluso los daños y perjuicios que pueden llegar a pagar. Espero haberte respondido, Antonio. Sí, lo que pasa, yo añado una simple cuestión y es confirmando lo que me comentaba Andrés, ¿no? O sea, sobre todo el efecto que tiene la indemnización es un efecto disuasorio. O sea, es que realmente que quien haya incurrido en este tipo de infracciones tenga que además de la regularización, que es algo que ya debería haber hecho, ir a los contrarios siempre se les dice, mirad, si hubierais comprado las licencias de manera correcta, no estaríamos en esta acción, ¿vale? Con lo cual no estaríamos litigando ni nos estaríamos peleando. Con lo cual, la indemnización sí que es verdad lo que comenta Andrés, es decir, que digamos, se intentan obtener las dos cosas, pero la indemnización tiene que ser lo suficientemente sustancial para que tenga un efecto disuasorio y que esa empresa nunca más se le pase por la cabeza volver a piratear. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, Pepe aquí está diciendo que, claro, que los mayoristas que no saben qué decir sobre este tipo de adquisición de licencias en los marketplaces. Nosotros, desde nuestro lado, desde Microsoft, y por lo menos, como también ha comentado Joka, y bueno, y hemos estado hablando con todos los ponentes, ¿no? Con Nico, Joka, Andrés y Carlos, que al final el aprendizaje, ¿no? Por nuestra parte, daros todas las herramientas necesarias para poder ayudar al cliente a que se active con licencias legítimas es la clave, ¿no? Es la educación al canal, la educación, ¿no? De manera positiva y desde el lado amigable. Y sobre todo, pues, bueno, pues si están haciendo esa compra de licencias a través de los marketplaces, evidentemente no vamos a ir con pistolas detrás de ellos, pero recomendarles siempre a estos clientes que hagan ese tipo de compras, que hagan la compra en el canal. Primero porque, bueno, como ya han comentado, ¿no? Todos los ponentes de la BSA, aparte de luchar contra piratería, también es reactivar los beneficios para todos, ¿no? Ya sean fabricantes, ya sean desarrolladores de software, ya sean los partners, los resellers. Si un cliente final al final está comprando esas licencias en marketplaces, evidentemente se van a perder puestos de trabajo de formadores, de vendedores, de comerciales, en todo el canal. Entonces, también hay que concienciar que al final
lo barato a la larga puede salir caro, primero porque pueden llevar multas por parte de la BSA y por otra parte la pérdida de puestos de trabajo en el canal porque no se está haciendo esa venta legítima o esa venta de licencias oficiales que puedan ser por parte de nosotros, de Microsoft o de cualquier otro desarrollador de software, como, bueno, pues, como bien han comentado. Así que, bueno, a tu respuesta, Pepe, no sé, es simplemente concienciar a ese cliente que hace esa compra de que no es una compra recomendada y que pueden conllevar esas consecuencias, ¿no? De posibles multas o incluso de posibles infracciones y también pérdidas de puestos, evidentemente, y de beneficios en el canal. Creo que queda alguna pregunta por aquí. Perdonad, hay una pregunta aquí sobre quién recae la responsabilidad, si el usuario tiene una factura de venta. A ver, quien tiene la responsabilidad principal de demostrar que el software lo tiene legal, ¿vale? Es quien tiene la copia, ¿vale? Y eso incluso hasta tenemos sentencias que lo confirman, ¿no? Con lo cual, aquí pueden haber pasado dos cosas. Es decir, si la factura que tiene es válida y esa factura acredita que esa copia de ese programa es legal, perfecto. Entonces no hay responsabilidad. Pero si lo que está aportando es una factura que por lo que sea no es correcta o es falsa o no da cobertura a todo lo que se encuentre, claro, aquí la responsabilidad la tendrá la empresa que tiene el software y luego si resulta que quien le ha dado, que el proveedor con el que ha trabajado le da una factura falsa o lo que sea, le podrá reclamar a él. Pero quien tiene el software o quien lo está utilizando es el que tiene la responsabilidad principal de asegurar que ese software es legal. Exacto. Bueno, aquí hay otra pregunta de que las tiendas informáticas de barrio siempre instalan software no original y cómo se puede luchar contra eso. Pues la verdad es que esto es curioso porque yo llevo, ya os he dicho, yo llevo 28 años asesorando a la BSA. Y yo pensaba que esto tarde o temprano, lo de la piratería en las tiendas de barrio desaparecería, pero es que sigue igual. Y sí que es verdad que aquí, digamos, las acciones son más complejas, ¿vale? Porque aquí, de alguna manera, lo que se tiene que, si se quiere actuar contra tiendas o contra distribuidores, digamos, el más Hola, ¿me podéis oír ahora? Perfectamente, ahora sí. Sí, Ah, ha habido vale. un lapso ahí, un corte. Vale, pues es lo que os decía, es decir, sí que es verdad que si disponemos o si se dispone de información sobre distribuidores o de tiendas de barrio que estén haciendo esto, esta información es muy útil porque las propias empresas tienen digamos, métodos de hacer seguimiento y de aproximarse a esas tiendas para actuar por la vía de regularización. La BSA, las acciones las hace únicamente contra las empresas usuarias, ¿vale? Contra las empresas que disponen de ese software sin licencia. Y si realmente quien se los ha suministrado es un distribuidor de manera no autorizada, pues entonces será la empresa quien deba reclamar a ese distribuidor y esa tienda que le haya suministrado el software de manera ilegal.
Iván, yo me disculpo, tengo que atender otra llamada que empezaba a la 1. Estaba un poco solapado, soy Andrés, pero bueno, agradeceros no solo la invitación, evidentemente la participación de todo lo que es el canal y las preguntas que creo que siempre son útiles y bueno, cualquier cosa pues nos pueden, no sé si habéis añadido diferentes correos electrónicos o lo que sea, pero bueno, si no, los tienen Iván, se lo podéis trasladar tanto el Carlos y el mío probablemente, que somos los dos miembros más activos desde lo que es el Comité Español y en contacto con todos vosotros. Sí, agradeceros también a vosotros, Carlos, Andrés, Yoka y Nico, por vuestra participación, sobre todo por la coordinación que habéis tenido, porque no estamos todos en España, algunos, bueno, pues Yoka está fuera y la verdad que agradecer también este ajustación del tiempo para cubrir esta formación. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Antes de despedirme, me gustaría daros las gracias a todos los asistentes que habéis estado hasta el final de esta jornada. Aquellos que no han podido asistir, evidentemente, se les enviará toda la formación